Esta fortaleza de aquí es Rusia. Si giramos un poco la cámara, estamos en la Unión Europea y en medio un puente y un río que hace frontera natural entre dos mundos. Bienvenidos al punto más oriental de la Unión Europea, bienvenidos a Narva. Pues sí, amigos viajeros, me encuentro en Narva, me encuentro en el punto más oriental de la Unión Europea, concretamente estoy en Estonia y una de las curiosidades de esta ciudad es su frontera. A escasos metros de mí tengo a Rusia y justo delante mío un castillo estonio o de la Unión Europea y en mitad un puente que hace de control de inmigración entre dos mundos completamente opuestos. Narva, situada en el extremo noreste de Estonia, está separada de Rusia por un puente de menos de 200 metros de longitud. Desde su fundación en el siglo XIII por los daneses, Narva ha pasado por varios imperios y ha vivido algunas guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando quedó devastada casi por completo por los bombardeos. Tras la guerra, la ciudad fue reconstruida como parte de la Unión Soviética, y tras la disolución de esta en 1991, Narva quedó en manos de Estonia. Aún así, Putin sigue considerando Narva como un enclave ruso en Estonia, y es que pese a todos los desafíos que se han hecho desde Tallin para borrar toda influencia soviética de la ciudad, aquí el 80% de sus 55.000 habitantes son de origen ruso y casi el 90% habla este idioma. La OTAN, por su parte, considera esta frontera un punto débil y de máxima tensión. Pero vamos a explorar un poquito la ciudad y a ver e intentar también entender qué nos depara este lugar. No deja de ser curioso la guerra de banderas que tienen aquí. Por un lado, la bandera de la Unión Europea, la bandera de Estonia y la bandera de Ucrania, mientras que allí en el castillo, allí al fondo, no sé si se aprecia, está bien elevada la bandera de Rusia. Es una estampa bastante impactante y también sorprendente, sobre todo con el conflicto que hay actualmente y que sigue vivo, pero que ya no nos hablan, entre Rusia y Ucrania. La ciudad en sí, la ciudad de Narva, tiene una estética claramente soviética, con estos bloques de apartamentos cuadrados, y quitando 2 o 3 puntos de la ciudad como el castillo, que son más medievales, podríamos estar en una ciudad de Rusia o de la ex Unión Soviética. Seguimos caminando por bloques de apartamentos soviéticos, por áreas exsoviéticas, y es que aquí delante, fijaros, tenemos una iglesia ortodoxa muy bonita, por cierto, con esta cúpula de color negro. Muchos creyentes aquí, muchos creyentes ortodoxos, siempre se santiguan, y lo hemos visto en otros lugares del mundo como en Bulgaria, en Moldavia también, siempre se santiguan cuando ven un símbolo religioso ortodoxo, ya sea una iglesia, ya sea una cruz, siempre se santiguan. Por aquí tenemos otra perspectiva de la iglesia ortodoxa, ya veis, cúpula negra, ladrillo rojo y una persona mayor santiguándose. También se cubren la cabeza para entrar en estos lugares de culto. Si continuamos paseando a orillas del río Narva, nos damos cuenta de que en esta ciudad se respira un silencio, podríamos decir un silencio incómodo debido a la tensión, o eso podríamos pensar, porque después vemos allí a 2 pescadores del lado ruso tranquilamente pescando, y a ese lado vemos pescadores estonios también pescando. Aquí la gente hace su vida, y el segundo motivo es la edad de la gente que vive aquí, y es que la mayoría de los habitantes de Narva ya son gente mayor, gente jubilada, y es que por las pocas oportunidades laborales la gente joven emigra hacia Tallin, la capital de Estonia. Es muy interesante la demografía en esta ciudad, y es que a pesar de ser Narva una ciudad de Estonia, de la Unión Europea, el 90% de su población es de origen ruso, y esto es por la herencia soviética que dejó la Unión Soviética, ya que esta promovía migración interna a territorios fuera de Rusia, y aquí Narva se consolidó como un punto muy importante a nivel industrial. De hecho, si miramos una pirámide de población de Narva en el año 2022, vemos que la mayoría de población tiene 30 años o más, siendo mayoría las mujeres de 60 años para arriba. Este patrón es indicativo
de una población envejecida, con más personas mayores y menos jóvenes, lo que está afectando negativamente al desarrollo de la ciudad, dificultando su capacidad para atraer inversores y también de crear oportunidades de trabajo, por lo que los jóvenes, a falta de un futuro prometedor, prefieren mudarse a otras ciudades de Estonia o al extranjero. Pero si algo llama realmente la atención es la condición que tienen algunos ciudadanos de aquí que no les han otorgado la residencia de Estonia o no han pasado los exámenes para aprobar la residencia de Estonia y se han quedado como ciudadanos no estonios, otorgándoles un pasaporte, el pasaporte gris, que ni son estonios ni son rusos, por lo que a nivel de ciudadanía están muy limitados en la participación política del país, como las elecciones. Y si miramos hacia arriba en este paseo, a mí me sigue sorprendiendo la vista de los dos castillos, las dos fortalezas, que son dos fortalezas medievales, pero tienen sus diferencias. Por un lado tenemos esta fortaleza, la de Narva, con un estilo barroco, el tejado pues es de tejas, la típica teja que nosotros conocemos, y del otro lado, si nos fijamos allí en el tejado de esa torre, es totalmente distinto, con una especie de triángulo como si fuera paja. Y encima mío un puente que une dos mundos completamente opuestos, y es un puente que hace de paso fronterizo, de control también de inmigración entre Estonia, la Unión Europea, y Rusia. Ahora mismo, encima mío, están cruzando gente o que vienen de Rusia para cruzar a Estonia o viceversa. Y es que estamos hablando que aquí en este paso fronterizo cruzan cada día hasta 2000 personas. Hay que tener en cuenta que gente que vive a ese lado de la frontera, en Rusia, o que vive aquí en Narva, pues pueden estar trabajando o bien allí y ellos viven aquí en Narva o viceversa. Entonces se da un caso bastante particular y deben tener un visado especial. Y si hablamos de símbolos de la era industrial soviética, pues tenemos esta fábrica enorme, la fábrica de Krinholm, una antigua fábrica textil que daba trabajo a más de 10.000 personas, un número muy grande para esa época y que producía millones y millones de metros de textil al año. Después de unos años, en 2010, esta fábrica cerró, pero sigue siendo un símbolo, no podemos entrar hoy en día, sigue siendo un símbolo de la herencia industrial que dejaron los soviéticos aquí en Narva. Detrás de mí tengo a cientos de personas esperando para entrar a territorio ruso, a cruzar la frontera de Estonia, y es que esta cola es la puerta de entrada a Rusia. Es que es mega curioso que en mitad de la ciudad haya este puesto fronterizo tan grande, y es que tenemos que tener en cuenta que es uno de los únicos puestos fronterizos del espacio Schengen que hacen frontera con Rusia. Entonces este es un punto muy importante en cuanto al tránsito de personas que cambian de la Unión Europea a Rusia y viceversa. Bueno, lo de la guerra de banderas en esta ciudad no tiene nombre. Estamos en otra sección y fijaros aquí que está la bandera europea, la bandera de Estonia y la bandera de la OTAN, y al fondo la bandera rusa. Es una declaración de intenciones totalmente esta guerra de banderas que se llevan desde este lado de la ciudad con el lado ruso. Y a mi lado derecho, la fortaleza de Narva desde otra perspectiva, con la bandera de Estonia aquí y una de las torres principales, de hecho la única que queda. Y por esas escaleras de allí vamos a intentar subir y a ver qué vistas tenemos desde arriba. Pero de entrada ya lo veis, la fortaleza, la muralla y la torre principal, justo enfrente de la fortaleza de Ivangorod en Rusia. Y aquí estamos, amigos viajeros, en la fortaleza de Narva. Fijaros qué patio central tan bien cuidado, y el castillo no está nada mal. Un castillo medieval que data del siglo XVI, y lo que me sigue impresionando es la estampa de las dos banderas. Por un lado la de Estonia, por otro la de Rusia.
como si de una guerra de banderas se tratara. Y cabe decir que la de Rusia está un pelín más elevada. No sé si quieren decirnos algo los rusos, pero ya lo veis, una estampa más que impactante. Y amigos viajeros, hemos llegado a la bandera de Estonia y creo que aquí, con vistas a Rusia, también puede ser un buen momento para despedir este vídeo. Una ciudad muy particular en Europa, muy interesante. Ya lo veis, de un lado Rusia, a escasos metros de mí, y aquí la Unión Europea, y entre ambas un río, el río Narva, que separa dos mundos completamente opuestos. Espero que te haya gustado este vídeo, que le des like y te suscribas a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.